Bueno, acá empezamos con esta clase, que es la parte del laboratorio que tenemos que ver. Eh, lo que toca acá es la determinación, dice, de la alcalinidad total de un agua mineral, dice, por dos técnicas, ¿no? Una técnica volumétrica de neutralización, no sé lo que vimos para el primer parcial, ¿no? La técnica, la volumetría por neutralización sería que nosotros tenemos el agua, ¿no es cierto? En el agua tenemos distintas sustancias alcalinas como carbonato, bicarbonato, hidróxido, y desde la bureta le agregamos el ácido clorhídrico estandarizado. Por supuesto, usamos un indicador ahí de pH bajo hasta viraje el indicador y bueno, y ahí el volumen que gastamos, ¿sí? Y de ahí, bueno, aplicamos la formulita para sacar lo que es la alcalinidad total. Bueno, también se va a utilizar una técnica potenciométrica, pero básicamente va a ser básicamente lo mismo, nada más que este método instrumental va a ser para saber cuál es el punto final, porque muchas veces este, los puntos finales o puntos de equivalencia no son tan nítidos, ¿eh? No son nítidos por distintas circunstancias, puede ser que la solución sea coloreada, puede ser que no haya un indicador adecuado, o puede ser que esté muy diluida, que no se puede hacer por una técnica volumétrica o no es precisa, entonces se la hace por técnicas potenciométricas, donde básicamente lo que vemos es el salto, el cambio de pH, en este caso el salto. ¿Eh? Bueno, y justamente comparaciones estadísticas de los resultados, ¿no? O sea, cómo se comparan los resultados. Bueno, tenemos lo que es la alcalinidad total, ¿sí? Como les decía, la alcalinidad de una muestra de agua va a estar dada justamente por la cantidad de carbonato, bicarbonato y de hidróxido que presenta un agua. Y por supuesto, cuando yo le agregue el ácido, ese ácido va a neutralizar esto, ¿no? Y estas son las reacciones de neutralización. En el caso del carbonato, se forma el ácido carbónico, que es lo mismo dióxido de carbono más agua. Son dos equivalentes o 2 moles de equivalente de hidrógeno. Para el bicarbonato es un mol de equivalente, me da el ácido carbónico, dióxido más agua. Y bueno, para el hidróxido, un mol de equivalente. Lo que determinamos es la alcalinidad total. Por ahí yo acá he modificado un poquito porque eh, para poder grabar uso la cartillita vieja, pero de ahí algunas pequeñas cosas se varían, ¿no? Sobre todo algunos valores. Después todo lo demás es lo mismo, ¿eh? Justamente la determinación de la alcalinidad, dice, se utiliza para interpretar interpretación y el control, dice, de los procesos de tratamiento de aguas, tanto limpias como residuales. Se considera como alcalinidad baja, dice, a la muestra de agua, dice, con valores de alcalinidad total menores de 75. Bueno, acá no es 20. Bueno, usted en la cartilla de ustedes dice 75, ¿no? Este, menores que 75 es alcalinidad baja y mayores que 150 sería de alcalinidad alta. ¿Eh? Esos son los parámetros que se tienen. Bueno, esa es la corrección que hice de la cartillita nueva. Bueno, se puede determinar la alcalinidad justamente mediante la valoración de una muestra de agua con un ácido estandarizado, usando ya sea una técnica, se usa, ¿no?, la técnica volumétrica y también se usa la técnica potenciométrica, o como yo les digo. ¿Para qué sirven ambas técnicas? Bueno, para saber cuál es el punto final, ¿no? El volumen de ácido que gastamos cuando llegamos al punto final, y de esa manera poder determinar justamente lo que sería este, hola, hola, ¿cómo están, chicos? Hola, profe. ¿Cómo andan? Estamos viendo el laboratorio que tienen que rendir el jueves, que es la determinación de sustancias alcalinas en agua por dos técnicas, ¿no? Una por la volumetría de neutralización y otra por una técnica potenciométrica. En sí, y bueno, estamos recién comenzando, ¿no? Eh, las sustancias básicas que puede tener el agua puede ser carbonato, bicarbonato, hidróxido. Bueno, eso es lo que tiene el agua. Yo coloco cuando es la valoración volumétrica, utilizamos un indicador de pH bajo
como verde bromocresol, acá lo dice abajo, ¿eh? Y bueno, y vemos el punto final, ¿no es cierto? Agregamos desde la bureta el ácido clorhídrico estandarizado y punto final. Bueno, la única diferencia es que cuando hacemos la técnica volumétrica, usamos como un indicador de pH bajo como el verde bromocresol. En cambio, en la técnica potenciométrica hacemos lo mismo, nada más que para determinar el punto final o básicamente el punto de equivalencia, le dicen, se usa justamente un pHímetro, ¿ah? Un potenciómetro, un pHímetro, donde vemos cambio de pH, cómo cambia el pH bruscamente y de esa manera podemos saber cuál es el punto de equivalencia. En este caso, básicamente el punto final es igual al punto de equivalencia cuando es potenciométrica, porque es una medición real, ¿ah? Por el cambio que se produce. En cambio, la que es volumétrica, yo veo un cambio de color de un indicador, ¿no? Siempre el exceso, ¿no es cierto?, de algo, en este caso del ácido que agregue desde la bureta, me hace que vire el indicador. Bueno, eso es lo que básicamente me va a decir acá. La técnica volumétrica, sí, la determinación de todas las bases presentes en la muestra de agua, se realiza mediante la valoración de un volumen de muestra, o sea, de agua con ácido clorhídrico estandarizado, que lo ponemos en la bureta, en presencia de un indicador que es el verde bromocresol, ¿sí? Bueno, y así hacemos la neutralización completa y cambio de viraje del indicador. Bueno, y ahí gastamos T1, T2, T promedio, ¿no? Entonces, para calcular la alcalinidad total, se utiliza el T promedio del ácido clorhídrico, la normalidad exacta del ácido clorhídrico, y el peso equivalente del carbonato, que es peso molecular sobre 2. Acá se usa peso equivalente, ¿no? Porque la alcalinidad total son los miligramos de carbonato por litro a la menos 1. Entonces, T promedio gastado del ácido clorhídrico por la normalidad del ácido clorhídrico por 50, que es el peso equivalente del carbonato, por 1000 sobre el volumen de pipeta. ¿Eh? Bueno, y eso yo lo voy a comparar con la técnica potenciométrica, donde básicamente es todo lo mismo. Fíjense que acá se coloca en un vaso de precipitado la muestra de agua alcalina. Sí, bueno, se coloca un agitador, ¿no? Ahí está la barrita magnética, el agitador. Y desde la bureta se agrega el ácido clorhídrico estandarizado y acá se pone un pHímetro. Y justamente vamos a ir midiendo cómo va variando los cambios de pH a medida que vamos agregando desde la bureta el ácido clorhídrico, por supuesto. Partimos de un pH alcalino y ese pH va disminuyendo. ¿Eh? Bueno, hay un problemita ahí que después ya se lo muestro, se lo resuelvo. Pero básicamente es así. Y lo que me dice es justamente que acá la visualización del punto final con este método es mucho más preciso. Básicamente lo que determino es el punto de equivalencia, ya que estoy analizando cómo varía el pH a medida que transcurre la reacción química. ¿Eh? Y bueno, y así sería esto. Bueno, y hay un problemita acá que es el que lo resolví. A ver, creo que lo tengo acá. Sí, sí, eje. Sí, hay un problemita que me dice así, ¿no? 100 mililitros, dice, de muestra de un agua mineral, dice, se valoran con ácido clorhídrico 0,1018 normal. En presencia de verde bromocresol, se gastan el T1 15,40, el T2 15,50. Calcular, dice, la alcalinidad total de la muestra, expresar, dice, el resultado con 3 cifras significativas. Entonces, bueno, sacamos el delta de T, ¿no es cierto? Y el delta de T en este caso me da 15,45, porque es 15,50 más 15,40. Por supuesto, el delta de T me dio 0,10, ¿no? Y 0,10 ya para sacar el T promedio, entonces sacamos el T promedio, me da 15,45. Entonces ahí sacamos la alcalinidad total
en miligramos de carbonato por litro a la menos 1. Entonces el T promedio gastado del ácido clorhídrico por la normalidad del ácido clorhídrico por 50, que es el peso equivalente del carbonato, que es la peso molecular sobre 2, por 1000 sobre volumen de pipeta. Y bueno, ahí reemplazamos y me dio, bueno, 786 miligramos por litro a la menos 1, ¿no? Eso me da acá bastante alcalina, fíjese, ¿no? Porque los valores eran menores que 75 era alcalinidad baja y mayor que 150 alcalinidad alta. Bueno, este es muy alta. ¿Eh? Bien. Bueno, y ahí teníamos este problemita. Bueno, el proceso de medición, ¿sí? En el vaso de precipitado se coloca el volumen dado de la muestra de agua, que es lo que me está explicando acá. Se le agrega, dice, se le agrega el volumen de agua. Y en la bureta se colocaba la solución del ácido clorhídrico estandarizado. No se agrega el ácido clorhídrico mientras se va agitando la solución con un agitador magnético. Al comienzo de la valoración dice se agrega un intervalo en intervalo de 0,5 mililitros, ¿no? Voy a decir 0,5, 0,5. O sea, cada vez que agrego una cantidad de ácido clorhídrico, mido el pH, ¿no? Anotamos el pH, ¿no? Entonces, para el primer 0,5 anotamos pH, para 1 mililitro anotamos pH, para 1,5 anotamos. Entonces vamos anotando cómo va variando o los valores de pH a medida que vamos agregando el ácido clorhídrico. Ahora, cuando estamos cerca del punto final, ya el agregado se hace de menor cantidad de volúmenes, ¿no? Por ejemplo, de 0,1 mililitro. Y esos resultados se grafican, ¿sí? Cuando uno grafica el pH en función del volumen de ácido agregado. Por supuesto, van haciendo, marcando los puntos, entonces unimos los puntos. Pero ¿qué es lo que se observa? En el punto de inflexión, donde mayor es la pendiente, ahí es donde se saca el punto de equivalencia. ¿Eh? Ese es el volumen de agregado en el punto de equivalencia, ¿sí? Este es el volumen que yo voy a utilizar en la misma formulita que tengo acá. Nada más que esta fue una técnica volumétrica y bueno, solamente la diferencia que en la técnica potenciométrica nosotros determinamos el volumen en el punto de equivalencia. ¿Eh? Pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Y bueno, y ahí hacemos el cálculo, ahí tenemos, ¿ves? El, la alcalinidad total va a ser el volumen en el punto de equivalencia del ácido clorhídrico por la normalidad del ácido clorhídrico por el peso equivalente del carbonato, que son 50 por 1000 sobre el volumen de pipeta. ¿Eh? Bueno, y ahí ya lo calculamos. Bien. Bueno, y ahora sí me explico un poquito de cómo es el electrodo que se utiliza acá del pHímetro, ese electrodo de vidrio combinado que se le llama, que es sensible, dice, a los iones protones, por lo que se lo usa, dice, para mediciones de pH. ¿Eh? Sí, generalmente siempre se usan dos electrodos, un electrodo de referencia y un electrodo indicador, pero hoy en día se pudo lograr reunir los dos electrodos en una misma estructura y de eso estamos hablando, ¿no? El electrodo de vidrio combinado contiene justamente los dos electrodos, tanto el electrodo indicador como el de referencia, en una misma estructura. Por ahí este bulbo, esto que está acá, es el electrodo, ¿sí? Entonces vamos a ver la descripción. Para construir, dice, una celda, dice, completa que permita llevar a cabo, dice, mediciones potenciométrica o de pH, o sea, de voltaje de pH, se requiere, dice, tanto un electrodo indicador como uno de referencia, ¿no? Además del puente salino que une a ambos electrodos. ¿Eh? Se mide el voltaje, dice, de la celda, que da una lectura de potencial del electrodo indicador respecto al electrodo de referencia. Este voltaje se relaciona, dice, con la concentración del analito mediante la ecuación de Nernst, ¿sí?
O sea que hay una relación entre el voltaje y la concentración del analito. El electrodo de vidrio combinado dice posee dos electrodos en una sola unidad, como yo les decía, lo que simplifica esta manera de montaje del sistema potenciométrico. En la figura siguiente dice se muestra el esquema de un electrodo de vidrio combinado. ¿Qué tiene el electrodo de vidrio combinado? Este electrodo dice consiste en un tubo de vidrio, por supuesto, dentro de otro, en un tubo dentro de otro. El tubo externo, dice, contiene el electrodo de referencia que es plata, cloruro de plata. Por ahí saber eso, ¿no? No tanto detalle, sino saber que el electrodo de referencia es plata, cloruro de plata, que está formado por un hilo, dice, de plata en contacto con una solución saturada de cloruro de plata y de cloruro de potasio. El tubo interno contiene el electrodo indicador de pH, que a su vez dice tiene otro electrodo de referencia interno, que es también un electrodo de plata, cloruro de plata, formado, dice, por una pasta de cloruro de plata con el alambre de plata. El puente salino es la membrana porosa, tapón poroso, que permite el contacto del electrodo con el electrolito contenido en el vaso de precipitado y cuyo pH se quiere medir. O sea, dentro del electrodo yo voy a tener una solución estándar justamente con un valor de pH de protón determinado. Pero va a estar en contacto con el medio externo, con lo que está dentro del vaso de precipitado, que es lo que yo quiero determinar justamente el pH. La parte sensible del electrodo dice es un bulbo, o sea que la parte esta del bulbo, que creo que a la vuelta está el dibujito más amplio. Es el bulbo, es un bulbo formado por una membrana de vidrio. En el extremo inferior del conjunto dice que contiene una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar. El bulbo dice estar sumergido en la solución de pH desconocida. Entre las caras de la membrana de vidrio se genera lo que es una diferencia, un potencial que es función de la concentración ácida interna, ¿no? Bulbo y externa incógnita. La expresión del voltaje, dice, del electrodo indicador de vidrio es el siguiente. El potencial del indicador de vidrio va a ser igual a una constante menos 0,0592 por el logaritmo de la concentración protón interna sobre la concentración protón incógnita o la externa. O sea, esa es la ecuación de Nernst. Bueno, y ahí está el dibujito del electrodo, ¿no? La parte del bulbo. Ahí está la membrana de vidrio y ahí está el contacto con el medio, ¿no? El medio que tenemos justamente en el vaso precipitado. Acá me dice que el voltaje de la celda en general se expresa como el potencial de la celda va a ser igual al potencial indicador menos el potencial de referencia más un potencial, el potencial de unión líquida se llama, la I es el potencial de unión líquida. Bueno, en este caso, como son valores constantes, se pueden unificar a constante, o sea que, por ejemplo, el potencial indicador menos el potencial de referencia más el potencial de unión líquida, todo eso es constante, o sea que puede ser una K nada más. Y ya me queda la ecuación simplificada. El potencial de la celda es igual a esa constante K más 0,0592 por logaritmo de la concentración protón incógnita. Pero si en vez de poner concentración protón, puedo poner pH, recordemos que el más logaritmo de protón es menos pH. Por eso me queda ahí en función de pH. O sea que a menor pH, mayor el potencial y viceversa, ¿no? Por el signo negativo. Entonces eso hace, ¿sí? El aparato me mide justamente diferencia de potencial que se traduce en una variación de pH. Bueno, método, ahora, nosotros vimos justamente que me daba una curva sigmoidea, ¿no? Que cuando hacíamos esto me daba una curva sigmoidea. Y por supuesto, de ahí ya cuando es el punto de inflexión, ahí sacamos justamente lo que sería el volumen en el punto de equivalencia. Pero hay veces que esto no es tan nítido, chicos, que no se ve bien o que yo estoy dudando
en ese caso para sacar cuál es el volumen del punto de equivalencia. Entonces ahí se hace lo que sería el método de la primera derivada y de la segunda derivada, ¿sí? ¿Para qué se hacen estos métodos? Ahí se me salió. ¿Para qué se hace estos métodos? Estos métodos se utilizan justamente para que se visualice mejor el punto de equivalencia. Entonces acá tenemos, ¿no? Método de la primera derivada, la segunda derivada, son dos gráficos. Por ejemplo, si yo quiero saber el método de la primera derivada, bueno, ya vamos a ver si grafica el delta de P en función del delta de B en función del volumen. Y bueno, me da un gráfico que es así, ¿no? Donde tengo el pico máximo, bajo, y ese sería el volumen en el punto de equivalencia, ¿ve? O sea que sería un valor más nítido. Y el método de la segunda derivada es el gráfico que me va, o sea, se grafica el delta de pH al cuadrado sobre delta de volumen al cuadrado, ¿sí? En función del volumen, y entonces me da, ¿ve? Uno va uniendo los puntos, me da un máximo, mínimo, y sigue así. Bueno, ¿dónde está el volumen en el punto de equivalencia? Acá. Cuando baja este y corta el eje de las X, el valor que está ahí, ese sería el volumen en el punto de equivalencia. Así es. Entonces miren cómo se arma porque se arma esta tablita, ¿no? Esta tablita se tiene que armar de esta siguiente manera. Nosotros, a medida que vamos agregando, ¿no es cierto?, pequeñas cantidades de ácido clorhídrico, se va midiendo el pH, ¿sí? Supongamos que ya cerca del punto de equivalencia empezamos a medir, ¿no? Se agregaron 3,10 mililitros, el pH era 5,2. Agrego justamente una cierta cantidad más, me da 3,20 porque voy agregando de 0,10 en 0,10, ¿ves? Entonces 3,20, pH de 5,1 y así ve 3,30, 4,7, 3,40, 4,2 y así sucesivamente. ¿Eh? Bien, una vez que ya tenemos eso, lo que se hace es el delta de volumen 1 que se le llama, o sea, hacemos la diferencia de volumen 1 y volumen 2. O sea, 2 menos 1, 3,20 menos 3,10 me da 0,10. Y después 3,30 menos 3,20 me da 0, acá 0,10 también, ¿ves? 3,30 menos 3,40, 0,10. 3,50 menos 3,40, 0,10. ¿Ves? Y así, ¿no? 3,60 menos 3,50, 0,10. Y 3,70 menos 3,60, 0,10. ¿Ah? Y bueno, esos son los valores porque la primera diferencia va acá, la segunda diferencia y así. ¿Ah? Bueno, todos son, este es el delta de volumen 1. También hacemos el delta de pH, entonces hacemos 5,2 menos 5,1 me da 0,10. 5,1 menos 4,7, 0,40, o sea 0,4, 0,40, ¿ves? 4,7 menos 4,2, 0,50. 4,2 menos 3,7, 0,50. 3,7 menos 3,3, 0,40. Y 3,3 menos 3,1, 0,20, ¿ves? Entonces hacemos los deltas, ¿sí? Una vez que hacemos, ahora es delta del pH sobre delta del volumen 1. O sea que hacemos el cociente 0,10 dividido en 0,10 me da 1. 0,40 dividido en 0,10 me da 4. 0,50 dividido en 0,10 me da 5. 0,50 menos 5, 0,40 menos 0,10 me da 4 y 0,20 se me da 2. ¿Ah? Después, ¿qué más le sacamos? El volumen promedio 1. ¿Sí? Volumen promedio 1. O sea que el promedio es, recuerden que sumamos 2 y lo dividimos en 2. O sea, 3,10 más 3,20 dividido en 2 me da 3,15. ¿Ah? Y empezamos con 3,15, 3,25, 3,35 porque vamos haciendo los promedios, ¿no? Entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos, o sea, así los promedios. ¿Ah? Por ejemplo, 3,40 más 3,30 dividido en 2 me da 3,35, ¿ves? 3,50 más 3,40 dividido en 2 me da 3,45 y son los valores que vamos teniendo acá. Y después tenemos el volumen promedio 2 que se le llama, que sería a partir de esto, ¿ves? 3,25 más 3,10 más 3, 15 dividido en 2 me da 3,20. 3,35 más 3,25 dividido en 2 me da 3.
330 y así sucesivamente. ¿Ve? El volumen promedio 2 sale de acá, ¿ve? Voy haciendo los promedios. Después tenemos el delta de volumen 2. Claro, el delta de volumen 2 sería, claro, este es el volumen 2, ¿ve? O sea, hacemos un delta 330 menos 320, 010, 340 menos 330, 010, bueno, y así sucesivamente. Y después hacemos el delta de pH sobre delta de B, ¿sí? En ese caso sería el delta de pH acá. Sería así, ¿no? 4 menos 1 son 3, ¿sí? 5 menos 4 es 1, ¿ve? 5 menos 5 es 0, 4 menos 5 menos 1, 2 menos 4 menos 2, ¿no? Y ahí sale el delta del delta de pH, o sea, el delta es una diferencia, ¿ve? Entre un valor y otro, ¿eh? Bien. Y por último, ya llegamos a esto, ¿m? En donde, para llegar a esto, delta al cuadrado de pH sobre delta de H al cuadrado, básicamente se hace el cociente entre este valor y este. ¿M? O sea, 3 dividido en 0,10 me da 30. 1 dividido en 0,10 me da 10. Bueno, 0 dividido en 0,10 me da 0. Menos 1 dividido en 0,10 me da menos 10. Y menos 2 dividido en 0,10 me da menos 20. ¿Ah? Y ahí tenemos los valores. Y ya con estos valores se grafican, chicos. ¿Ves? Si yo quiero hacerlo de la primera derivada, uso el delta de P sobre delta de B en función del volumen. O sea, usaría justamente estos datos, ¿eh? Usaría esto, ¿eh? Bueno, ¿ve? Y voy colocando los datos y grafico, ¿eh? Y ahí ya me fijo con este valor cuál es el volumen en el punto de equivalencia. Esta es la primera derivada. Y si es la segunda derivada, es el gráfico B de lo último que tenemos ahí, delta de pH cuadrado sobre delta de B al cuadrado en función del volumen. Y ya me da un gráfico así, ¿eh? Y de ahí sacamos el punto de equivalencia. Son tanto de la primera derivada como de la segunda derivada, son mucho más eficientes la determinación justamente del volumen en el punto de equivalencia. Bueno, vamos hasta ahí más o menos, chicos. Vamos con esto. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, hay numerosos tituladores automáticos. Dice que emplean, dice la tensión potenciométrica del punto final, dice, ¿ah? También puedes registrar la primera o la segunda derivada de la curva de titulación e informar, dice, la lectura de volumen del punto final. Claro, o sea, ya está automatizado, ya no se hace toda la tablita, ya el aparato ya tiene un programa, ¿no? Solamente el mismo aparato va cargando los datos y después ya me da directamente cuál es el volumen del punto de equivalencia, ¿no? De esa manera, dice, los análisis volumétricos se vuelven rápidos y reproducibles, ¿m? Porque el mismo aparatito es el que lo hace. Bueno, y ahora ya viene una parte estadística de esta técnica donde se comparan, ¿sí? Y esos son los tests. Los test que se utilizan para ver si hay o no diferencia significativa entre un método y el otro. ¿Ah? Para eso se utilizan, ¿no? Los test. El test F y el test T. El test F, el test de Fisher. Cuando se comparan dos cosas, se hace primero el test F y después se hace el test T. Ese es cuando se comparan dos cosas. Así, por ejemplo, el TGF va a ser comparación de dispersión de los datos, o sea, de precisión. En ese caso hacemos varianza, determinación de las varianzas. Y bueno, y ahí vamos a ver que se postulan hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Este, Básicamente sería así. ¿Eh? Por ejemplo, bueno, me da
me da como un ejemplo de cálculo acá yo, ¿no? El test estadístico va a ser el test F y el otro el test T, ¿ah? Para hacer la comparación, ¿sí? Ahora, si el test F me da justamente que se acepta la hipótesis nula, ahí recién se hace el test T para ver si se acepta o no, ¿no? Y esto es lo que se hace, ¿ve? Así es como se expresa. Primero, se da una hipótesis nula, quiere decir que no hay diferencia significativa entre las varianzas, ¿ah? Entre las varianzas de un método con el otro. Pero también se da la hipótesis alternativa, la H1, que sí hay diferencia significativa entre las varianzas, ¿no? Y eso es lo que vamos a determinar acá. Después el tercero será el grado de significación, ¿sí? El alfa de 0,05 corresponde a una probabilidad del 95%. Y ahora sí se hace el F calculado, ¿sí? Y el F calculado, ¿cómo se calcula el F calculado? El F calculado va a ser la varianza mayor arriba dividido en la varianza menor abajo. Así se hace, ¿eh? Bueno, por eso acá en este cuadrito, miren, por supuesto se cargan los datos, ¿no es cierto?, que me hayan dado, y con esos datos se calcula la media aritmética y la desviación estándar, ¿no? Usando la calculadora en el modo estadístico. Una vez que tengo la desviación estándar, le elevo al cuadrado y tengo la varianza. Y de esto me está hablando, ¿ves? Entonces, el F calculado es la varianza mayor arriba sobre la varianza menor abajo. Y sacamos un número, ¿sí? Un valor. Eso lo comparamos con un valor de tabla, ¿sí? Es una tabla justamente de doble entrada. Entonces, el F de tabla, bueno, en ese caso me da 5. Ah, acá está la tablita, ¿ves? Para un 95% de probabilidad hay que ver justamente la cantidad de ensayos que se llevaron a cabo. Acá me da 5. ¿Eh? Aparentemente fueron, bueno, estos son los grados de libertad, ¿no? Que es n-1. O sea, serían 8 ensayos, ¿sí? 8 ensayos, 8 menos 1 es 7, entonces entramos con 7 de acá y con 7 de acá, y me dio 5. ¿Ah? Ese es el F, en este caso de tablas, ¿no? Y, y el tema es el siguiente. Si el F calculado es menor que el F de tabla, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. ¿Qué significa? ¿Cuál es la conclusión? Que no existe diferencia significativa entre las varianzas para una probabilidad del 95%. ¿Ah? Ahora, si eso ocurre, ahora sí se hace el test T. En el test T, ¿qué es lo que se compara? Los promedios, ¿sí? El promedio del método 1 con el promedio del método 2. Por eso se plantea todo, ¿no? Primero la hipótesis nula, que no hay diferencia entre los promedios. Después tenemos la hipótesis alternativa, que sí hay diferencia, el grado de significación. Y ahora se hace el T calculado, ¿no? El T calculado es el valor absoluto de la diferencia de los promedios de ambos métodos sobre la varianza conjunta, la desviación estándar conjunta por la raíz de 1 sobre el número de datos 1 más 1 sobre el número de datos 2. ¿Ah? Entonces, bueno, acá tenemos, ¿ves? ¿Y cómo se saca la varianza conjunta? Bueno, primero sacamos la varianza conjunta para después sacar la desviación estándar, ¿no? Había una formulita que me dice el número de datos, o los grados de libertad, ¿no? N1 menos 1 por la varianza 1 al cuadrado más N2 menos 1 por la varianza 2 al cuadrado sobre los grados de libertad total, N1 más N2 menos 2. Si es para el método que vimos recién, entonces son 8 ensayos menos 1 por 4 más 8 menos 1 por 1 y sobre la suma total, ¿sí? Y eso me dio 2,5. Bueno, esa es la varianza, pero la desviación estándar sería la raíz cuadrada de la varianza conjunta y me da 1,58 aproximadamente 2. Tiene que ser número entero, dice, porque la desviación estándar se expresa como número entero. ¿Ah? Bueno, y una vez que ya tenemos, ahora sí, reemplazamos, ¿sí? Para sacar el t calculado, bueno, hago la diferencia sobre la varianza, la desviación estándar conjunta por la raíz de 1 sobre 8 más 1 sobre 8. Todo eso me dio 2. Me dio un valor de 2. Y ahora sí vamos a sacar el t de tabla de la t de student. ¿Están acá o no?
No, bueno, iríamos a la tablita de test de Student con los grados de libertad, justamente, y y bueno, y sacamos que el test de tabla 2,14. Y entonces vemos que el, el t calculado fue 2. Como el t calculado fue 2 y el t de tabla es 2,14, o sea, como el calculado es menor que el de tabla, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la alternativa. ¿Cuál es la conclusión? Que no existe diferencia significativa entre ambos promedios para una probabilidad del 95%. Eso quiere decir que hacer el método volumétrico o hacer el método potenciométrico va a ser exactamente lo mismo. Bueno, y acá les puse algunos ejemplos que los saqué ya de la parte de estadística. Esto lo saqué de la parte de estadística para que vean cómo se hace. ¿Ves? Se determina Bodo, dice, por dos métodos y se obtiene, dice, los siguientes datos. Me da el promedio, la desviación estándar, por supuesto este le elevo al cuadrado, me da la varianza, ¿sí? Lo mismo, ¿no? El promedio 2, desviación estándar al cuadrado y me da la otra varianza. Y bueno, N1 igual a N2 son 10. Bueno, y acá determinamos si existe diferencia significativa entre las dos varianzas usando el TGF. Bueno, aplicamos la hipótesis nula, la alternativa, el grado de significación, el F calculado, varianza mayor sobre varianza menor me dio 1,70. Y el F de tabla sería grado de libertad 10 menos 1, me da el F de tabla para el 95%, 0,4,03. Como 4,03 es mayor que 1,70, se acepta la hipótesis nula y entonces no hay diferencia significativa entre las varianzas. Y una vez que me dé eso, recién ahí vamos y hacemos el test T. Si este chico no me hubiese dado, por ejemplo, que el F calculado sea mayor que el F de tabla, ahí aceptamos la hipótesis alternativa, que si hay diferencia, listo, y ahí terminó, ahí terminó el problemita. No se hace el test T. Pero si cuando hacemos el test F me da que se acepta la hipótesis alternativa nula, entonces ahí recién se hace el test T, y se hace todo lo que le mostré recién. De nuevo, se hace la hipótesis nula, que no hay diferencia entre los promedios, la alternativa que sí, el grado de significación, y se calcula, ¿no? El valor de t, el t calculado que se le llama, ¿no? Para eso primero se calcula la varianza conjunta, aplico la formulita, y una vez que tengo eso, le saco la raíz cuadrada y tengo la desviación estándar conjunta. Ahora aplico la fórmula, hago la diferencia de los promedios sobre la desviación estándar conjunta, la raíz de 1 sobre 10 más 1 sobre 10 me da 14,64. Ese es el t calculado. Entonces, para el t de tabla N1 más N2 menos 2, que son 18, yo voy a la tablita de t de Student y me dio 2,10. Y como 14,64 es mayor que 2,10, se rechaza, o sea, se acepta la hipótesis alternativa. ¿Ves? Se rechaza la nula, se acepta la alternativa y la conclusión es que sí existe diferencia significativa entre ambos promedios, ambos métodos. Bueno, y entonces le puse ese ejemplo para que lo tengan, chicos. Así que ese era el laboratorio que tenemos acá. Estamos, ¿no?